Muy buenas tardes, les agradecemos su presencia en este 32º Seminario Internacional Competencia de Mercados y Supermercados. Con este evento se pretende crear un espacio de discusión para intercambiar experiencias respecto a las instituciones que regulan el sector de los supermercados en Ecuador y de esta manera forjar un marco de colaboración y coordinación para facilitar el manejo y control de los derechos de los operadores económicos, de los usuarios y de los consumidores finales que somos todos. Nosotros por acá continuamos con la exposición e invitamos al ingeniero Christian Wally, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, de nacionalidad suiza. Obtiene su grado de Ingeniería de Alimentos en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza. Es contratado por la misma universidad antes de entrar a la empresa privada, donde después en Ursina Frank es contratado como responsable de proyectos por Nestlé. En esta compañía pasa 10 años en Suiza a cargo de un importante sector de desarrollo antes de asumir para Nestlé en el Ecuador la construcción, instalación y gerencia general de Latin Reco, Nestlé, Quito, empresa en la cual dura 22 años, promoviendo el desarrollo tecnológico de productos y procesos para las subsidiarias de Nestlé en América Latina. Desde el año 2000 ha trabajado como consultor en varias empresas nacionales en el tema de innovación. También ha sido conferencista en varios foros nacionales sobre temas de competitividad y desarrollo empresarial y temas científicos. Ahora el ingeniero Christian Wally nos acompaña con el tema ¿Cómo elevar la inocuidad alimentaria en empresas proveedoras? Ingeniero, bienvenido. Sí, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a hacer el esfuerzo después del almuerzo de estar aquí y voy a tratar de mantenerles despiertos. Primero, quiero referirme al día de hoy y para mostrarle un poco la confusión que existe en ese nuevo sistema de etiquetado. Por ejemplo, en la convocatoria o en la agenda, se habla de la conferencia de esta mañana del ARCSA, donde dice control, etiquetado, normas técnicas, semáforos de calorías. Quiero recordarle que lo único que no tiene el semáforo son las calorías. Primera confusión. Segundo, se ha hablado esta mañana más bien las intervenciones del público sobre el tema de la información, del derecho a la información. Yo creo que el sistema de etiquetado es todo excepto informativo. Al inicio yo participé en la negociación de ese sistema de etiquetado y había dos conceptos. El concepto informativo que defendía la empresa privada, que era un tema de los GDAs o de los BDRs, como se llama, son las burbujitas que son diseñadas por porción y que les indica cuánto de un nutriente consume por porción y cuánto por ciento de este valor está representado en la porción en su dieta. Por otro lado, por oposición, había el sistema de alerta, que es el sistema que se ha escogido finalmente, que es un sistema agresivo, pero no informativo. Si le digo rojo en grasa, usted no va a saber qué grasa es, va a confundir un aceite muy saludable como el aceite de oliva con aceite de palma, es exactamente lo mismo. Así que para los productores, más fácil de hacer un producto con aceite barato que encarecer nuestros productos y ofrecerle algo saludable. Y los rangos son tan grandes, por ejemplo, el amarillo es un espectro inmenso, a donde no sé si estoy en el amarillo tope o el amarillo bajo, cerca del verde. Y el rojo igual, puedo decir al infinito, porque no hay límite, como el cielo no hay límite. Pero tampoco sé si estoy abajo, cerca del amarillo. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo educativo que hacer y estamos dispuestos a dar el hombro a eso.
hemos aceptado este sistema gráfico, lo vamos a cumplir. La fecha se acerca, es el 29 de agosto, vamos a ver cómo podemos cumplir a cabalidad con esto. Pero habrá que participar en foros de información agresivamente para que la alerta de verdad alerte que su función al consumidor y le mande a leer lo que nos obligan a meterles a ustedes, es decir, el valor nutritivo y la lista de ingredientes. No tienen que hacerle cada vez, háganlo una vez para seleccionar su marca preferida y de ahí es pan comido. Entonces no es un esfuerzo tan grande y es lo que tenemos que demostrar al consumidor. Ahora nos pidieron una conferencia sobre cómo mejorar la inocuidad de alimentos, de los alimentos procesados. Entonces yo le voy a pasar, perdone que mi conferencia va a ser un poquito agresiva, le voy a pasar unos datos que son lo que se vende o lo que se ha vendido en el 2013, y esos son toneladas que ustedes ven ahí. Estamos hablando de 83.000 toneladas de aceite, alimentos deshidratados unos 200 o 190.000, productos lácteos casi unos 500.000 toneladas anuales, 400.000 toneladas de pan, y ahí ven el resto. Y eso es una lista de compras del consumidor ecuatoriano, donde ven los grandes picos son las galletas, donde estamos hablando de 30.000 toneladas, los enlatados y conservas son casi también unos 30.000 toneladas, alimentos procesados refrigerados estamos hablando de 30.000 toneladas, que son productos potencialmente peligrosos. Hablamos de queso, también productos sensibles de 17.000 toneladas. Tenemos yogures de bebidas ácidas, que son productos refrigerados de un potencial de peligrosidad baja. Estamos hablando de casi 600.000 toneladas. Estamos hablando de alimentos congelados, 20.000 toneladas, helados, 20.000 toneladas, y finalmente pasta o el fideo, que es algo como 40.000 toneladas. Eso es la lista de compras en el Ecuador del 2013. O sea, una suma de productos vendidos. Si usted mete eso en unidades, son millones y millones y millones de unidades. Entonces, yo no sé cuál es el tema de inocuidad, si después de todo eso, en 40 años, yo no he escuchado ningún accidente representativo de personas, de consumidor, que se enfermaron con un producto procesado. Entonces, ¿cuál es la problemática? Lo único que se ha escuchado aquí son debido a mafias. Mafias que se permitieron vender cuero de chancho empacado como snacks, que en efectivo eran de estiropor o de plástico. Y hace poco el escándalo de los alcoholes, que mató a unos 30 personas y dejaron minusválida a unos 140 personas, que es una propia mafia a mezclar metanol con etanol, y después un manejo deplorable de esa situación por parte de las autoridades de salud. Deplorable en el sentido que se fue a recomprar ese producto en la tienda que no quería soltarle y que quería seguir envenenando. Entonces yo creo que eso es algo importante. Es un activo, un beneficio que tenemos nosotros. Así,
no es que este rato estamos haciendo algo. En 1997, en esta ciudad de Guayaquil, la industria reunió a la parte privada, la parte pública, habían los 3 ministros en ese entonces de salud, de agricultura y de industria. Hemos reunido la academia, sector público, para definir un nuevo concepto de comercialización de alimentos. Usted conoce el sistema actual, el sistema de registro sanitario, que es un sistema, yo puedo decir que el actual y el anterior es igual, a donde no hay protección al consumidor. Es una revisión documental del estado de su producto antes de ser vendido. Se da la bendición y ahí recién empiezo a producir realmente y empiezo a vender mi producto. Y de ahí, en ese entonces, nadie más controlaba. Entonces no hay protección al consumidor. Lo que pusimos sobre la mesa es el tema del registro sanitario vía la aplicación o la certificación de aplicación de buenas prácticas de manufactura. Es lo único que estimamos que le va a proteger al consumidor, puesto que el empresario es certificado, si era un profesional de la producción de alimentos. Es igual, el concepto era igual que una licencia de manejo. Usted aprende a manejar, bajo ciertos criterios pasa su licencia. Y eso puede ser en un Mazda, puede ser un Kia, puede ser un Peugeot, puede ser un Chevrolet. Usted sabe manejar un auto. Y una vez que tiene su licencia, se compra un auto rojo, verde o azul. Y se puede ir a Quito, a Ibarra, a Guayaquil, a Manta. Es lo mismo. Y tengo en la calle, tengo policías que hacen respetar las leyes de tránsito. Ese es el concepto que en ese entonces estábamos defendiendo, es decir, el productor saca su licencia de manejo con el certificado de buena práctica de manufactura, como todos los autos, su empresa cada año pasará a la revisión, es decir, una recertificación. Y por otro lado hay los reglamentos técnicos, que son las leyes de tránsito nuestras, y finalmente el ARSA, o en ese tiempo era Lisqueta Pérez, hacía el rol de policía, controlando que el chofer que tiene licencia respete las leyes de tránsito. Eso era el concepto. Logramos un consenso en Guayaquil. Se firmó un consenso entre los 3 grupos participantes, y también es así que en el año 2000, en la revisión del Código de la Salud, se introdujeron esos conceptos en la época del presidente Gustavo Noboa. Desgraciadamente, nunca se aplicaron. Participamos a la creación del reglamento de registro y control sanitario, describiendo los procedimientos que hay que aplicar para que eso funcione. Participamos en la elaboración del todavía vigente reglamento de buenas prácticas de manufactura para la industria de alimentos. Nunca se quiso aplicar por parte de las autoridades de salud, por conceptos antiguos, por un personal cerrado, por un miedo a asumir riesgos. Y cuando regreso a las láminas anteriores, usted ve que no hay este riesgo, ese riesgo es aceptable. Y no poner siempre los ejemplos, generalizar los ejemplos negativos. Y lo que logramos en ese tiempo era una cosa muy, muy importante.
en ese tiempo, antes del 97, se hablaba, en las autoridades de salud, se hablaba de calidad, mezclando conceptos de inocuidad con conceptos de verdadera calidad. Yo creo que la industria es responsable de la calidad, pero su objetivo final para que se compren los productos es la calidad. Su deber es calidad, y el deber del Estado es de verificar no esa calidad subjetiva, pero la inocuidad objetivamente. Eso se plasmó y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que se mantenga ese sentido, si no nos confundimos papeles y ya no habrá libre elección ni libre decisión de compra. Y eso es en principio la hoja de ruta, como se sabe decir hoy, a donde en la primera etapa la empresa implementa, certifica su operación en buenas prácticas de manufactura, se pone a desarrollar, y hoy en día estamos en ese cambio de matriz productivo, necesitamos empresas desarrolladoras, innovadoras, pero en vez de pasar por un proceso, y no me importa que dure 2 días, que dure un mes, que dure un año, el problema es que esto es un paso totalmente inútil. Lo que el consumidor quiere es que se controle la inocuidad de su producto y la veracidad de la declaración que hay en las etiquetas en el tema día a día cerca de su consumo. Y ahí viene el cuarto elemento, que es el tema de sanciones. En el reglamento que habíamos elaborado en el año 2001, se hablaba de 3 medidas sanitarias que han desaparecido, ese concepto ha desaparecido completamente. Escuchamos esta mañana que cualquier desvío de la política de etiqueta es sancionado. La etiqueta nunca fue parte de la inocuidad y nunca ha matado a alguien. Tenemos en la etiqueta conceptos como la fecha de caducidad, que es una fecha que debemos considerar, y desgraciadamente se metió entre ceja y ceja al consumidor y a las autoridades, que caducidad quiere decir a la fecha del vencimiento el producto es malo. Lo que el productor se compromete en la fecha de caducidad es que esté el producto mejor antes de esa fecha. Después de esa fecha puede ser que haya variaciones organolépticas, variación de colores, depósitos, pero nunca va a ser dañino para la salud. Sin embargo, aquí en la mente del consumidor el tema es este. Entonces, cuando llegamos a ese punto de las sanciones, no hay en ninguna parte una valoración de la no conformidad. Cuando ustedes hacen una certificación ISO o BPM, siempre el auditor va a diferenciar entre no conformidad menores y no conformidad mayores. Aquí no hay. 2 días de vencimiento, pasado el vencimiento de la fecha de caducidad, clausuro la tienda o el supermercado. Un error es sancionado ya, lo escuchamos esta mañana, con la confiscación del producto. Y no es así. Hay toda una serie de cosas a donde están el consumidor en peligro o el consumidor no está en peligro. A donde el productor, y no se olviden, la mayoría de nuestros productores son medianos y pequeños, con acceso difícil a la información y la tecnología. El Estado debería, y le estamos promoviendo a través de varios canales, estamos tratando de promover hasta ahora sin éxito, que el Estado se equipe o colabore con los gremios responsables
un departamento de asistencia técnica a donde le ayudamos al pequeño, al mediano, a corregir su error. Y es el error que detectamos en la percha. Si el error es grave, vamos a la empresa. Mandamos con asistencia técnica un proceso de corrección de esa no conformidad o de lo que produce la no conformidad. Y finalmente, si el productor no quiere y no hace y demuestra mala voluntad, se le cierra la empresa. Pero no se cierre una tienda y en la tienda de al lado se vende exactamente lo mismo. Entonces yo no entiendo ese concepto y muchos de nosotros no entendemos ese concepto. Y es esto que vamos a seguir peleando a favor del consumidor, uno. Segundo, a favor de la innovación, dos. Y tres, yo creo que es un aporte grandísimo al cambio de matriz productiva. Ahora hemos hablado de la industria, del gran esfuerzo que hace el Estado apuntando toda su reglamentación, todos sus controles a la industria, cuando el verdadero problema está aquí. Es ahí a donde compramos. Imagínense esto, la temperatura de Guayaquil, 32 grados, es simpático, eso es peor. Y eso lo ven las autoridades de salud, camino a su trabajo, camino a sus vacaciones, camino el domingo. Y lo grave es no solamente el descontrol, pero ahí se abastecen también una gran parte de los restaurantes a donde ustedes acuden al menú ejecutivo de $2, porque esa carne evidentemente es muchísimo más barata que la que compra de manera limpia, preparada en un supermercado. Las calles son otros escenarios de inocuidad, entre comillas, y sin embargo nadie dice absolutamente nada. Y hay mismo consumidores que dicen, prefiero esto porque tiene más sabor. Yo no sé sabor a qué, pero yo he visto preparar las fritadas en Calacalí, desde ahí no como más. Y tiene las ventas ambulantes, que son otro espectáculo. Vea ese pescado, 32 grados a la sombra, simpático. El agua no sabe de dónde viene, para mantener un poco de frescura. Vea las manos de la señora que cuenta el dinero antes de pasarle la porción de hornado. Es fantástico, tiene sabor todo esto. El agro es otro de nuestros proveedores, a donde tenemos que acordarnos que el 75% de nuestra alimentación proviene de empresas agrícolas familiares. Y en el Ecuador, a este nivel, no hay profesión. No hay un agricultor con certificado profesional en este nivel. Agrocalidad con toda la validez de los pesticidas, de los fungicidas, de los insecticidas, de los fertilizantes. Eso está bien, pero la aplicación que está mal. El uso que se le da no está bien. Y eso termina así, a una venta a granel, en mayoristas o en ferias, a donde usted no tiene ninguna certificación de origen. Hace casi 20 años participamos como Nestlé o Latindreco en ese tiempo a una evaluación de la situación de las micotoxinas en el Ecuador. Y les prometo que sí, las incidencias de cáncer de colon, cáncer de hígado, cáncer de riñón, está grande en este país, se debe a esto. No tenemos ninguna trazabilidad. ¿Cuándo fue cosechado el arroz o el maíz?
encontramos hasta en leche, no hay trazabilidad. Y no puede haber trazabilidad, porque no hay profesionalización, no hay reconocimiento de las unidades y cada uno a su libre arbitrio. Y lo interesante es que tenemos todavía el concepto de la pobreza. El pobre tiene derecho a matar. Yo creo que es un concepto que es hora que cambiemos de disco y que el pobre sea profesional. Y lo vamos a ver más adelante. Creo que parte de esa responsabilidad sí recae en el transformador de materias primas a productos terminados. La producción artesanal es otro de esos competidores fantásticos que tenemos, sin registro sanitario, evidentemente sin buenas prácticas de manufactura, aunque hoy en día hay un esfuerzo para que el informal, el artesanal tenga un certificado, un permiso de operación basado en buenas prácticas de manufactura. Pero en muchos casos nos vamos al otro extremo. Exigimos de estos lo mismo que una transnacional. No puede ser. Entonces, el sentido común es el sentido que debería prevalecer en la interpretación de los reglamentos y la profesionalización de los agentes que nos controlen. Yo creo que hay muy buena voluntad en la dirección del ARCSA hoy en día. El problema es que no tiene acceso a funcionarios con experiencia, con criterio, con sentido común y con deseo de ayudar y no deseo de sancionar. Eso es un poco el tema de hoy. Vea cómo se espantan las moscas sobre los pollos otra vez a temperatura ambiente. Y les quiero hacer notar que en el caso de los pollos estamos hablando de posibilidades de salmonelas, que es cosa simpática. Yo he visto gente con salmonelosis, no es simpático. ¿Y eso qué debería ser? Que nos cueste cambiar el concepto. Yo me acuerdo, usted se habrá visto en Manta, hace unos 30 años atrás, en el malecón de Manta, un montón de señoras del calibre de izquierda vendiendo su producto, su receta. Les cambiaron, les pusieron casi en el segmento de la derecha, con uniformes, con puestos de trabajo limpio. Bueno, hoy en día se desaparecieron a beneficio de pequeños restaurantes. Pero yo creo que sí es posible. Y eso es el nirvana. No estamos obligados de irnos hasta allá, pero creo que entre lo de hoy y esto hay espacio grandísimo para mejorar eso y grandísimo para que la inocuidad de nuestros productos mejore. Eso es voluntad del Estado y es voluntad de los participantes, de los consumidores también, la exigencia del consumidor, y es derecho del consumidor de exigir que se mejore ese tipo de procesamiento. En conclusión, para mostrarles a dónde estamos apuntando con cañones a pájaros, el 80% de la población económica activa come afuera, en estas condiciones. Pues $2, $1.50, lo que muchos pagan son $5, pero $5 no le garantiza más inocuidad que si pago 2 y si paga 1. Nosotros hacemos esfuerzos para proveer a esos pequeños mercados o esos pequeños puestos de venta de productos como la salsa de tomate, con toda la declaración de ingredientes, con el sticker o el sistema gráfico.
Lo primero que hace esa tienda o ese restaurante es diluir con agua que no se sabe de dónde la concentración de tomate para que eso dure más. Esos son el tipo de cosas que no se controla y que nadie controla. El 65% de la población compra en tiendas o en mercados, que nadie controla. Los únicos controlados aquí son las grandes cadenas de supermercado que tienen la favor de la primera página de los periódicos, de los noticieros, porque eso sí vende. Meter una tienda, primero es antisocial, porque el derecho de matar pertenece al pobre, y nadie controla. Hoy en día aparentemente el ARCSA está haciendo esfuerzos para ir a donde estos puntos de venta, pero falta mucho, muchísimo. Y el consumo de productos procesados altísimamente regulado, es decir, hemos comprado el concepto europeo norteamericano y lo hemos transformado aquí, pero con una gran diferencia entre esos dos universos. Allá puede ser que el producto procesado sea el 50% de mi dieta, aquí no pasa del 10%. Y sin embargo, todos los controles, toda la inversión se hace sobre ese 10%. Y nos olvidamos del resto. Y tenemos esa recomendación de consumir 5% de frutas y vegetales al día. Y en su mayoría, ese consumo no está controlado. No sabemos ni cuántos pesticidas, ni cuántos fungicidas pertenece a eso. Sabemos perfectamente bien que tanto el tomate como la papa son bombas de insecticidas, pero seguimos consumiendo tal como está. La tarea que nos queda es controlar la producción y comercialización de alimentos frescos, frutas y vegetales. Yo creo que si vamos a esa dirección, si eso es la recomendación que nos va a dar el Ministerio de Salud al momento de explicar al público el sistema gráfico, seguramente va a aparecer eso y puede ser que provoque más mal que bien. Control en fecha para comprobar no el etiquetado. El etiquetado tiene una función, evidentemente, de información, pero también tiene una función de declaración. Yo digo que mi producto tiene 250 gramos. Si constantemente tiene 240, algo está mal. Ahí tenemos que controlar el etiquetado. Ahí sí sirve el etiquetado. Pero lo que es más importante es el contenido. ¿De qué está hecho el contenido? Y a eso debería orientarse el control. Evidentemente, a no tener laboratorios, es más fácil controlar las etiquetas, es más rápido, podemos exprimir la página de los periódicos, pero no estamos cumpliendo con la protección del consumidor. La certificación de BPM de las empresas tiene que hacer y volverse una rutina y no un vía crucis para encontrar un auditor, y controlar el expendio de en mercados, vía pública, calles, eventos, que son los focos de infecciones. Yo me acuerdo de una señora hace años en México, en el seno de la Organización Panamericana de Salud, hablaba del turismo y eso. Un turista que se infecta es un boca a boca increíble, y nosotros queremos ser un destino turístico. Yo creo que es argumento para que se solucione ese tipo de cosas. El futuro. Y estamos trabajando arduamente en ANFAB con Juan Fernando, que es mi colaborador. El tema del futuro. Este rato estamos todos volteados a la coyuntura actual, a la visión actual, a los problemas actuales.
que no negamos que hay problemas de cambio de estilo de vida y nosotros somos parte de ese cambio de estilo de vida. Pero en 10 años tendremos de qué comer. En 10 años tendremos el agua para producir los alimentos. Tendremos la tierra para alimentar en suficiencia no solamente el Ecuador, pero el mundo. Porque tenemos un crecimiento demográfico que es inmenso. Solamente les recuerdo aquí, la dimisión de la pobreza va al par con ese crecimiento, va a la par con ese crecimiento demográfico. Es decir, el pobre hoy en día tiene como comprarse alimentos y la primera necesidad que tiene la clase baja es alimentación. Y la aspiracional de él es lo más caro que la tierra puede producir es la proteína animal. Hablemos de leche y hablemos de carnes. Entonces tenemos que adoptar posiciones conjuntas, Estado y empresa privada. Estado enseñando a través de una educación formal lo que desea el buen vivir, como tanto se dice. Y yo creo que, yo lo digo a título personal todavía, pero yo creo que también la publicidad es parte de la educación. Hemos construido durante decenas de años, las marcas más viejas, más reconocidas, pueden tener 150 años. Hemos construido eso, es un patrimonio. Lo hemos logrado a través de la publicidad, lo hemos logrado con esa publicidad a cambiar hábitos de consumo, del agua azucarada al agua embotellada con azúcares y sabor. Esos son los cambios que hemos logrado a producir. Entonces yo creo que es hora, con la responsabilidad social corporativa, de irnos a una educación a través de nuestra publicidad, diciendo que esos productos son sin sal, pero están sin sal a beneficio de su salud. Y yo creo que 3.000 millones invertidos en esto pueden dar algún fruto. Esos son los pensamientos que están detrás de nuestra acción gremial. Quizás nuestra acción gremial no es muy típica del modelo ecuatoriano. Yo creo que si nosotros nos metemos en lo operacional como gremio, estamos perdiendo el tiempo y estamos malgastando el apoyo de nuestros socios. Lo que debemos prever es el futuro y preparar el futuro. Y es así que lo vemos, puede ser que nos equivoquemos, pero es el sentido que queremos dar a nuestra nueva actuar. Innovar productos que van con el cambio de estilo de vida. Hemos recibido todos, yo creo que con agrado, hace unos par de años atrás, el censo económico del Ecuador, a donde tenemos todas las variables, y la más importante es que estamos ya 14 millones, y que esos 14 millones, 12 o 11 viven ya en la ciudad. Así que el aprovechamiento de la cercanía, el consumo de productos frescos, tal como se menciona en todas las declaraciones del Ministerio de Salud, ya no es posible. Yo creo que hay que considerar la industria no como un problema, pero posible partner para la solución. Y a eso estamos abocados, a que se crea este ambiente de conversación, a donde podemos cambiar ideas. Yo creo que el gobierno o sus representantes no tienen la ciencia infusa. Hay que difundir conceptos, hay un concepto de socialización que es mandatorio por parte de la Constitución. Se hace esa socialización cuando se les da la gana, pero no cuando es necesario, y yo creo que estamos a un momento oportuno para arrancar una nueva visión de la agroindustria.
Eso aparentemente ya se dijo, me olvidé esa última lámina, pero es lo que dije ya, hablamos del futuro, plataforma de diálogo, elaboración de productos nutricionalmente eficientes. Eso es un gran concepto nuevo, a donde desde la agricultura, ya no voy a medir la eficiencia de la agricultura en kilogramos o en toneladas por hectáreas, pero en producción de nutrientes por hectáreas, y eso se puede hacer solamente con el aporte o la transferencia tecnológica desde el industrial hacia el campo. Yo les tomo aquí en ejemplo los productos lácteos. Hace 30 años la leche era un desastre, cada verano había peleas, se pagaba, no había leche, se preguntaba precios altos, después había abundancia y era exactamente lo contrario. Hoy en día usted no escucha nada de esto y sin embargo tenemos una producción lechera de altísimo nivel y de altísima productividad. ¿Por qué? Porque para sobrevivir en este negocio de la leche tengo que acercarme a mi productor, que es la vaca. Hoy en día el industrial tiene que darse cuenta que si quiere seguir produciendo, tiene que preocuparse de la producción de la materia prima. Y yo creo que es a través de esto que vamos a llegar a la transferencia tecnológica a ese campo tan abandonado y sacar productos altísimamente eficientes y ojalá dirigido y elaborado de manera a solucionar o prevenir problemas de salud. Y finalmente, lo que le dije antes, participar activamente con su publicidad en la educación del consumidor. Eso era nuestro mensaje y les agradezco mucho por su atención. ¿Perdón? No se vaya por las preguntas. Ah, ya. Agradecemos a Cristian. Tal vez tienen alguna inquietud ustedes, que nos ayuden con el micrófono, por favor. Por favor, la persona que vaya a hacer la pregunta, su nombre, la empresa de dónde viene o la institución, para que pueda hacer las preguntas, por favor. Aló. Muy buenas tardes, mi nombre es Patricio Avilés, soy del Ministerio de Industrias y Productividad, director de Defensa del Consumidor. Bueno, cabe aclarar unas pequeñas percepciones de la exposición del doctor. Una de las realidades sí ha sido que desde el año 2009 hacia atrás ha habido indefensión en materia de defensa del consumidor. La protección del consumidor se ha visto prácticamente nulitada desde esa perspectiva. El Estado ecuatoriano como tal, viendo esa inacción que de alguna forma se generó durante tantos años, genera toda lo que es la política de Estado enfocado a proteger al consumidor como tal. Y por eso crea en el Ministerio de Industria la Subsecretaría de Calidad y la Dirección de Defensa del Consumidor. Claro, antes, ¿qué era lo que sucedía? Teníamos normas técnicas ecuatorianas de calidad, pero todas eran solo para como un saludo a la bandera, no era de cumplimiento obligatorio. Entonces los proveedores si querían la aplicaban, si no, no la aplicaban, igual estaban los productos en percha, indistintamente que se genere la venta o la comercialización en mercados informales como en mercados formales. Cuando se crea la subsecretaría, comienzan a arrancar los programas de reglamentación técnica. Esto es para cumplimiento obligatorio y tratar de generar ¿qué? La protección a los derechos de los consumidores, porque ya se comienzan a cumplir los requisitos mínimos, no solo de productos alimenticios, de casi todos los productos. Más o menos hasta el 2008 teníamos 2.500 normas aprobadas.
Actualmente el Estado ecuatoriano está impulsando lo que es la parte de tener mayor normativa y reglamentos técnicos que puedan normar lo que es la parte de la producción, de los productos no solo alimenticios, sino productos industrializados. Desde esa perspectiva, es solo una aclaración en la cual no es que siempre ha habido indefensión. El Estado ecuatoriano actualmente se está preocupando desde esa perspectiva. El Ministerio de Industrias y Productividad está generando procesos de vigilancia de mercado de los productos para saber las características y composición de los productos. Adicionalmente a eso, también se está dando el programa de asistencia en buenas prácticas de manufactura, ¿sí? ¿Enfocado para qué? Para que las empresas comiencen a evolucionar, a mejorar desde la parte de la calidad del proceso. Eso es lo que yo puedo generar como una información para aclarar algunos temas, porque no es que hasta el momento hay indefensión, se está tratando de generar justo los mecanismos. ¿Para qué? Para que el consumidor tenga productos en percha y productos de calidad que pueda consumirlos. Adicionalmente, como parte de educación al consumidor, se está generando lo que es la promoción y capacitación del consumidor y del proveedor con respecto a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Estamos generando programas de capacitación porque las malas prácticas comerciales, las malas prácticas abusivas de mercado, generadas justo por eso, porque aquí también no entra en el etiquetado solo el problema del rotulado, sino publicidad engañosa que se da, genera también lo que es la parte de una decisión errónea del consumidor. Y eso es lo que tratamos de generar procesos de validación y vigilancia de mercado. Es un punto que quería aclarar, doctor. Gracias. Patricio, permítame, estoy totalmente de acuerdo que estamos hoy en día en una era nueva. Estamos entrando, hemos perdido un tiempo enorme. En el año, yo me acuerdo perfectamente, porque se me dañó la fiesta de fin del año, el 3 de enero del 2012, el presidente de la República convocó a los actores y responsables usuarios del Izquieta Pérez en el Izquieta Pérez de Guayaquil. Y la verdad habló mejor que yo. Esto lo sabía perfectamente. El problema fue la pérdida de tiempo en tratar de reingeniar la reingeniería del Izquieta Pérez, que era una cosa imposible. La creación del ARCSA, que nosotros habíamos promovido al ejemplo del SRI, con una pequeña diferencia: el SRI votó todo el personal del Ministerio de Finanzas y empezó desde cero. El ARCSA no. Se metió toda esa antigüedad adentro del ARCSA, sacó un primer reglamento de registro de control sanitario que era idéntico al de antes, y recién hoy tenemos uno nuevo, que desgraciadamente el instructivo de aplicación es deficiente, no se habla de buenas prácticas de manufactura. Entonces tenemos en 3 años 3 reglamentos de vigilancia y control, y este dato, el de etiquetado, va por la 5ª revisión desde noviembre del año pasado, 5. Este dato, la 5ª revisión, está en estudio, el resultado de las consultas del Ministerio de Salud, y no sabemos a qué nos van a comer. Mañana o la próxima semana ya está. Entonces, Patricio, está bien, estamos aceptando, yo acepté verbalmente la transición, el esfuerzo que hace, pero no hay que exagerar tampoco. Y la otra, el tema de aplicación, ustedes están promoviendo la asistencia BPM a pequeños productores o medianos. El problema es la gente que ustedes usan.
Nosotros como ANFAB estamos a su disposición para entrenar a esa gente. Le hemos ofrecido varias veces. Tenemos técnicos altamente capacitados en esos y con experiencia. Úsenos para capacitar a los que quieren ser capacitados. Porque para entrar a ese sistema de asistencia técnica necesito experiencia. Esa experiencia no la tengo cuando salgo de la universidad. Se la aprende trabajando. Yo creo que es ahí a donde debemos darnos la mano. Y yo he visto, le llevo a usted en el Valle de San Miguel de los Bancos, a donde hubo durante un año traumatismo generado por el MIPRO, por esa visión cerrada de la aplicación de buenas prácticas de manufactura. Creo que este rato se está suavizando las cosas, se están dando los permisos correctos, pero es un momento grave. Entonces, yo creo que nosotros estamos a su disposición para generar la información que usted necesite, la capacitación que usted necesite a esos niveles. Y esto lo que contamos no solamente en temas de buenas prácticas, y va a ser mañana el tema de los cotoles, que son 2 días de pasado una fecha de caducidad, hicieron un centro comercial o un supermercado. No puede ser. Hay una cierta lógica y hay una construcción en la sanción. Le doy otro ejemplo de no usar el sentido común. Usted tiene un producto que pesa 250 gramos, que tiene 7 porciones. Esas 7 porciones, cuando divide 250 por 7, no sé si es correcto mi cálculo, pero da 14.8, o 14.2, perdón, 14.2. Entonces, voy al ARCSA con mi proyecto de etiqueta, a donde he puesto aprox.14. No, señor. El cálculo da 14.2. Entonces, 14.aprox. Si hubiera sido 13.8, es aprox 14. Perdóname, algo de sentido. Creo que el consumidor tiene más sentido común. Entonces, son estas cosas a donde hemos ofrecido varias veces, muchísimas veces, nuestra buena voluntad para conversar, para capacitar, para hacer pasantías en las empresas, para que se den cuenta de la realidad. Y nunca hemos recibido respuesta. Yo creo que es ese tipo de actitud a donde tenemos que romper el hielo y darnos la mano y salir de la trinchera de cada uno. Bueno, muchas gracias.